La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la adolescencia y la juventud desde una mirada desde la inteligencia emocional. Vamos a una brevísima pausa y de la vuelta estamos con nuestro invitado. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida a Sergio Carrón. Él es coach ontológico y licenciado en psicología clínica. Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, el tema que nos convoca esta vez es hablar sobre la adolescencia y la juventud, pero desde una mirada distinta, desde la inteligencia emocional. Qué así mismo es. ¿eh? Sí, así mismo es. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un honor siempre estar aquí. Sí, a mí me interesa mucho mirar a la adolescencia desde la inteligencia emocional, entendiendo que es una etapa de cambios hormonales, cambios físicos, cambios de etapas, ¿verdad? Y dentro de todo eso hay mucho impacto en las emociones. La inteligencia emocional es algo que no es nuevo, pero todavía es algo que se necesita profundizar mejor. No es nuevo porque esto se viene trabajando hace años. Hay desde la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, donde nos dice que hay una inteligencia intrapersonal, que es mi manejo, y la interpersonal, que es el manejo con los otros. Claro. Pasando por la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que es donde él dice, los mejores egresados de las mejores universidades del mundo, en su mayoría tienen fracaso laboral. ¿Por qué? ¿Por qué si saben tanto? Porque justamente emocionalmente no saben cómo desempeñarse. Claro, hay de hecho masters que son brillantes, pero en lo emocional están con una materia pendiente, digamos. Claro, y fíjate, ¿cuál es la materia pendiente? Un chiste. Sí. La materia pendiente es trabajar bajo presión. La materia pendiente es no saber cómo administrar algún tipo de... Gestionar las emociones. Exactamente, algún tipo de emoción. La alegría, la tristeza. Exacto. Por ejemplo, yo quería que la reunión comience ahora porque tengo cosas que hacer y no comienza y a nadie le importa más que a mí y yo no sé cómo decirlo. Intolerante se vuelve uno. Podría ser intolerancia, pero también podría no saber cómo decir. Pero eso es el profesional, volvamos al joven. El joven está en un mundo de cambios hormonales y eso le impactan las emociones. Tienen altibajos, por eso se suele decir que los jóvenes tienen episodios maníaco-depresivos sin entrar en la parte, ¿cómo diríamos?, psicopatológica. Pero nuestros hijos de más o menos 12, 13, 14 años, aunque a veces las edades se adelantan, tienen cambios y fluctúan muy rápidamente. Sí, pueden estar muy felices, pueden estar, papá, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y todo lo demás. Y de repente vos le decís, cámbiate de camisa, y se van directamente y violentamente, un cambio violento a estar enojados. Y ya no te hablan, y ya se enojan, y tienen explosiones. Bueno, para entender eso, tenemos preparado justamente un material que preparó la producción de Padres al Día sobre la adolescencia y la juventud. Veamos. Adolescencia y juventud. Se suele plantear que la palabra adolescente proviene de adolecer, que significa carecer de, pero en realidad proviene del verbo latino adolescere, que significa crecer. Podemos utilizar ambos significados porque el crecimiento suele generar dolencias. El mito que solemos utilizar los adultos es, en mi época no éramos así. Y más vale que no. Sería una pena tener una juventud que sea igual a los adultos, o que nosotros, los adultos, hagamos lo mismo que hicieron con nosotros. Sería una humanidad estancada. Cuando nosotros éramos jóvenes, le generábamos la misma inquietud a los adultos, porque los jóvenes están para desafiar las cosas y cambiarlas. Sin embargo, estamos viviendo una época distinta que nos afecta a todos, niños, jóvenes y adultos, que es la inmediatez y la comodidad, para no llamarla hedonismo.
Así mismo es. Justamente de lo que estaba hablando. Así mismo. Y yo siempre digo eso, cuando los adultos decimos esta juventud de ahora, hay dos cosas que tenemos que analizar. Primero, que también cuando nosotros fuimos jóvenes, nuestros adultos, en ese entonces, nuestros padres opinaban lo mismo de nosotros, cambiando un poquitito el contexto. Y lo otro, el adolescente que tengo en mi casa, que es mi hijo, no surgió por generación espontánea, no apareció de la noche a la mañana. Él primero fue mi bebé, después fue un niño, después fue un puber y ahora un adolescente. Eso que él es también es responsabilidad mía y me tengo que hacer cargo. Y va a ser toda la vida, no termina cuando llega la mayoría de edad. Yo, por ejemplo, yo siempre eso le digo a mis hijos, mira, yo te voy a seguir diciendo las cosas aunque estés casado, ¿verdad? Y ese es mi rol, ¿verdad? Pero a lo que voy es, los adultos tenemos la responsabilidad de entenderle a nuestros hijos adolescentes, porque nosotros ya pasamos por la etapa y ellos no. Y entender también que ellos vienen a cuestionar las cosas. Gracias a eso hay cosas que se cambian, ¿verdad? Pero también es importante entender algo. Hay un contexto que a todos nos afecta, que es lo que decía el material, que es la inmediatez y la comodidad. Siempre yo les suelo decir a mis hijos, antes de mi casa, cuando se festejaban los cumpleaños, en la casa de mis padres, recuerdo que todos trabajábamos para el cumpleaños, es más, ayudábamos y se hacían sándwiches de jamón y queso, era lo que se servía, y se hacían varias torres y se cortaba con un cuchillo, ¿verdad? Sí, y eso cuatro, de 4, y todo el mundo ahí cortando y se hacían jugos en termos grandes. No había con como la famosa ponchera. Claro, exacto. Eso mismo, sí, no me acordaba de eso, cierto, la ponchera, ¿verdad? Hoy en día, hasta los padres decimos, no, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a comprar, ¿verdad? O sea, hay una comodidad, una practicidad que es válida por un lado. Y antes era genial porque era un trabajo en equipo, enseñarles el trabajo en equipo. Exacto, pero hoy, por diversos motivos, no lo hacemos más. Entonces, cuando nosotros les decimos a los chicos, no valorar el esfuerzo, y ellos no lo ven como lo veíamos nosotros, o no participan como participábamos nosotros. Y lo otro es la inmediatez. Hoy decimos, nuestros hijos están todo el día prendidos a los celulares, pero yo veo grupos en los cuales los padres dicen eso en el chat. O sea, están usando el medio que cuestionan para cuestionar eso. O sea, no hay coherencia, entonces. No hay coherencia, pero sobre todo es, o sea, a ver, es el medio de uso hoy. O sea, si yo, por ejemplo, hoy para coordinar, venir al programa, estuve hablando con la producción a través de WhatsApp, ¿verdad? No es que le llamé como antes, ni mucho menos una línea baja. O sea, no es necesario volver a algo que es menos práctico que esto. Lo que digo es, lo que le pasa a los chicos es en medio de un contexto que nos afecta también a nosotros. Entonces hay que entender y desde ahí trabajar. Por ejemplo, el padre que dice nuestros hijos deberían dejar de usar tanto celular, ¿ofrece alternativas? Por ejemplo, pongámonos de acuerdo y dejemos de usar el celular todo el día hoy. Pongámonos como meta eso. Hoy sábado que estamos todos en casa, nadie usa el celular. Y sería un interesante desafío. Pero volviendo al tema de inteligencia emocional, esa inmediatez hace que nuestros hijos no entiendan lo que es la paciencia, el añorar algo, es todo inmediato. Claro, la disciplina también, porque la disciplina tiene su proceso. Por ejemplo, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy todo está a un clic de distancia y todo, yo envío y recibo y es algo muy rápido. Por eso que son tan ansiosos y son tan apurados esperando. Exacto, es excelente. Podría generarles ansiedad vivir en un mundo virtual que es rápido, cuando que en las relaciones hay procesos. Y en lo emocional más aún. Y por supuesto, porque ¿qué pasa? Como siempre se dice, yo soy el conquistador del mundo en las redes, sentado en la computadora, pero después no me voy a la manifestación, claro. O en persona. Exacto. Algunos son muy conquistadores en redes y después en persona son unos michi, ¿verdad? Claro, sí, exacto, sí, conquistador en el sentido de voy a conquistar el mundo, lo voy a cambiar, vamos a derrocar este gobierno. Bueno, y vayamos a la plaza, no, nadie va. Entonces, eso pasa, que en las redes... Se escudan muchas veces en las redes. Claro, en las redes yo puedo tener una libertad, pues estoy solo, que es distinto porque cuando interactúo hay cosas que pasan que no pasan en las redes, hay cosas que yo siento, ¿verdad? Sí. Bueno, evidentemente estamos hablando de una nueva generación distinta de la nuestra. Exacto. Y sobre esa nueva generación, la producción de Padres al Día preparó material. La nueva generación. Todos queremos cosas de manera inmediata y que las mismas sean sensacionales, que nos emocionen. Tenemos menos paciencia, queremos respuestas rápidas. La prueba son las redes sociales y buscamos las cosas prácticas, que en verdad son aquellas que nos faciliten la vida y que nos permitan comodidad. Un mundo donde se premia el hace tu vida, sé libre, soltá si te hace mal, etc. Le pedimos a los adolescentes compromiso a largo plazo,
que se motiven por cosas que no son sensacionales. Desde la inteligencia emocional podemos explicar que los jóvenes están en constante estimulación y, por otro lado, bajo nivel de profundidad de lo vivido. Ojo que esto nos pasa a todos, por lo cual viven en estados sensacionales, pero no en estados emocionales. No llegan a profundizar lo que sienten. Acá hace una distinción muy importante, sensación de emoción. La sensación pasa por los sentidos y la emoción ya es lo que vos ya estás gestionando, ¿verdad? Claro, por ejemplo, yo voy a un concierto y cambian la música y eso me produce una sensación que se puede convertir en una emoción, que se puede convertir en un sentimiento, que se puede convertir en un estado emocional, más o menos en ese orden, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? La sensación es muy estimulante, lo otro va necesitando cierta profundidad. Sí. Entonces, mientras más sensacional... Y eso es lo que no quieren tanto, ¿verdad? Profundizar en las cosas. Claro, por un lado no se quiere tanto, pero por otro lado los estímulos buscan que todo sea sensacional y mantenerle, ¿cómo te diría?, más conectado por la sensación que entrar en la profundidad. Y la publicidad apunta a eso, claro. Y todo las redes también, o sea, todo lo que es marketing apunta a eso. Exacto, es más, hace años, antes de las redes sociales, se hablaba mucho de los disparadores emocionales. Por ejemplo, una propaganda de unos fideos, entonces una pareja adopta a unos hermanitos, un niño y una niña, van a la casa, todos con miradas temerosas, se están estudiando, y la mamá sirve una bandeja con el fideo de esa marca. Sí. El nenito, que es más chico que la hermana, prueba y le dice algo en el oído a la hermana, y la hermana dice, no nos queremos ir nunca aquí. Y te da una emoción espectacular, pero es porque comió en el fideo. Entonces, claro. El disparador emocional es, si vos querés esa reacción emocional, comprar el fideo. Claro, o estándar de vida, o querés ser un hombre exitoso, usar tal producto, tal otra, y no pasa por eso, pasa por la autoestima así de cada mismo. persona. Y hoy en día, los videos, incluso que vemos en las redes sociales, si no nos generan algún estímulo, alguna sensación, algo sensacional, al principio no lo vemos más. Pero además está comprobado que si dura más de 3 minutos, aunque sea sensacional, no lo vemos más. Entonces, todas esas son indicadores en el contexto en el que está nuestro hijo, que yo tengo que entender que eso le está pasando a mi hijo fuera de mí, sí. Y que eso le afecta, porque me afecta a mí también. Cuando yo me siento a ver el celular y me pasan un video, si dura más de 3 minutos, no lo veo, también me afecta a mí. Entonces, aquí es donde hay que tener, reitero, entender que no significa justificar esa emocionalidad en la que están nuestros hijos. Claro, bueno, es un tema muy interesante. La musiquita nos indica que tenemos que ir a una breve pausa comercial. Enseguida seguimos conversando sobre este importante tema que es la adolescencia y la juventud desde la mirada de la inteligencia emocional, aquí en Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En compañía del licenciado Sergio Carrón, hablando sobre la adolescencia y juventud desde una mirada de la inteligencia emocional. Bueno, estábamos hablando fuera de cámaras de temas realmente muy importantes, cuál es que a veces los padres quieren enseñar acerca de la inteligencia emocional, pero son ellos mismos las que no la tienen, ni la desarrollaron siquiera. Exacto, y los jóvenes y los niños necesitan adultos con quienes compararse, con quienes contrastar, a quienes desafiar, unos referentes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo llego a mi casa y mi papá farrea o está tan a la moda como yo y habla más o menos el mismo lenguaje que yo y permite ciertas cosas que de alguna manera yo también sé que no están correctas, o veo que mi mamá le compite a mi hermana en cuanto a belleza, ropa ajustada y todo lo demás, que reitero, no es que esté o mal o bien de por sí, claro. Simplemente es cómo yo me estoy educando como padre o como madre por los roles. Por los roles a la hora de mostrarle un referente a mi hijo o a mi hija para que evolucionen. Porque si yo como joven digo, che, pero al final mi papá es más o menos como yo. Y yo como hija, como joven mujer digo, pero mi mamá es igual, más o menos igual como yo. Eso es lo que yo tengo que ser. Entonces sigo siendo lo que soy, ¿verdad? O sea, no veo un adulto que hace opciones comprometidas, sacrificadas. No veo un adulto que, por ejemplo, renuncia a cosas
por otros, ¿verdad? Porque hoy en día es como que, bueno, te tenés que ocupar de vos. Hay demasiado individualismo, mucho materialismo. Por ejemplo, sí, también. Y lo que te decía, por un lado apareció la palabra hedonismo. El hedonismo es un placer personal. A uno mismo. Exacto. Que tiene su lado positivo y lado negativo. El lado positivo es que hoy estamos tomando conciencia que si yo no me ocupo de mí y yo no... no pienso en mi futuro, en mis cosas. Claro, en mi futuro, en mis cosas, pero sobre todo si yo no me cuido, si yo no me sano en muchas cosas, si yo no me doy mi tiempo, es lo mismo, como le decía a un gerente hace poco, él decía, yo no tengo tiempo de parar para hacer la pausa activa acá en la empresa que nos ofrecen. Y yo le digo, cuando tu vehículo llega a los 5.000 kilómetros, ¿vos qué haces? Y llevo al service. A tu auto sí, pero a vos no. El hedonismo dice... ¿Cómo hago mi service? No te digo. Claro, no, y el service, y es que le dan en la empresa pausa activa, hay un montón de cosas que le dan, pero él dice que no tiene tiempo, claro. Entonces, el tema es, el hedonismo nos dice, ocupate, haz tu service, para, ¿verdad? Pero también, por otro lado, dice, como es hacer lo que te guste, lo que es placentero, yo como padre digo, tengo derecho a mis cosas, mi mundo, en detrimento a veces de ciertos compromisos que tengo que hacer porque tengo hijos, lo tengo que aceptar, y mi hijo requiere... Claro, y es más, la prioridad son los hijos. Claro, y es un momento. Te decía también fuera de cámara, yo veo a veces torneos deportivos en los colegios que a la vez ponen torneo de padres, que está bueno por un lado, pero en algunas ocasiones veo padres que están más enchufados en su torneo que en el de sus hijos. Y no los acompañan siquiera. Y no claro, no, ¿sabes qué me coincide? Entonces, y ahí es donde yo digo, me parece que es el tiempo de ellos, y ellos lo que necesitan es un papá o una mamá que se sacrifique, y les acompañe. Claro. No un papá que diga, bueno, es mi momento y vete vos. Claro. Porque ahí es como que de repente el chico dice, bueno, ¿y quién me acompaña? Y de nuevo, o sea, si eso es ser padre, es más o menos lo mismo que yo estoy haciendo. Claro. Y hay que entender también que los ritmos de cada hijo son diferentes también, ¿verdad? Porque hay chicos que maduran a lo mejor ya a la llegada de la mayoría de edad, otros que no, todavía para llegar a esa etapa independiente van a tener su proceso. Exacto. Por eso hay de repente chicos que recién se independizan a los 30, bueno, a los 40 ya es como medio tarde ya, ¿verdad? Pero... Claro, lo que pasa es que también sea un nuevo fenómeno que de nuevo no es responsabilidad de los chicos, ¿verdad? Hay más posibilidades de estudiar y de estudiar a más largo plazo. Claro. Entonces, tienen otras prioridades. Claro, entonces, y es más, el mercado está más competitivo. Vos hoy te vas con una formación de grado y estás como en un nivel muy lleno de gente. Claro. Si tenés un posgrado, ya es como que resaltás un poco más. Si tenés una maestría, un doctorado, resaltás un poco más. Entonces, se busca como el querer ser más que querer aparentar, querer... Sí, podría ser, pero yo también creo que es una exigencia natural que se va dando, ¿verdad? Pero que hay que saberla encaminar. Por eso hay chicos que a los 30, o sea, no chicos, adultos jóvenes que a los 30 años todavía vienen en su casa porque tienen un proyecto de estudio a más largo plazo. Claro, y además la mamá paga, el papá paga la luz, el agua, el teléfono, todas esas cosas. También. Bueno, pues veamos cuál es el rol de los padres en esta cuestión del aprendizaje, del desarrollo de la inteligencia emocional a través del siguiente material. Nuestro rol como adultos es ayudarlos a vivir en intensidad, en profundidad. Aunque creamos que no nos escuchan, valorarán nuestro intento. Ver una puesta de sol, dejar el celular para conversar en la mesa, o cuando vamos en auto, jugar juegos de mesa todos juntos, tener conversaciones profundas sobre cómo le va. No supongamos que le va bien porque no tiene problemas. Pero sobre todo, mostrémosles que la vida es como la agricultura. Hay un tiempo para sembrar y otro tiempo para cosechar. Y entre medio hay un proceso que no se puede acelerar, para lo cual hay una palabra mágica: paciencia. Así mismo, reitero, nuestros hijos viven en un mundo de la inmediatez y la velocidad. Todo es meteórico. Todo es meteórico, ¿verdad? Y de la comida rápida, y del delivery, y del entro a internet y ya consigo, no tengo que buscar un libro, no me tengo que ir a la biblioteca, todo es mucho más práctico. Ni siquiera quieren hablar mucho, quieren ir a lo concreto, punto, ya ni siquiera se quiere profundizar sobre las cosas. Pero las relaciones humanas no se manejan de esa manera. Así. No operan, ni las relaciones afectivas, si yo quiero tener una novia o un novio, ni las relaciones de amigos, ni las relaciones laborales se construyen inmediatamente ni a través de un clip. Entonces hay que entender que requiere proceso. Cuando decimos los millennials no quieren comprometerse con las cosas, no es que no quieren comprometerse, están acostumbrados, están estimulados a que sea inmediato. Y hay que mostrarles que no son. Entonces ahí hay una responsabilidad de los padres en mostrarles eso,
pero también de los jefes, porque muchos jefes de repente dicen... Pero ya no quieren tener jefes tampoco, los millennials ya no quieren tener jefes. Pero yo reitero, cuando nosotros éramos jóvenes, quizás no era tanto como ahora, pero ¿cuántas veces nosotros nos sentamos al lado de nuestro jefe y cuando nos hablaba decíamos, este tipo no sabe nada y lo queríamos ningunear de él? A todos los jóvenes nos pasó, o sea, no es algo nuevo. Es parte de la Claro, psicología. es parte porque el joven también tiene, así como tiene esa ambivalencia alto y bajo, también tiene... Esa rebeldía. No, y es Superman, ¿verdad? El joven pues es Superman, él sabe todo. Se cree que sabe todo. Claro, se cree que sabe todo. Y está bien porque esa es su manera de desafiar. Si él no se creyera de tentar eso... el futuro, como claro, se dice. a mí me preocuparía que un joven venga y diga, me tenés que hacer así, así cierto, está todo bien. ¿Cómo está el mundo? ¿Está todo bien? No tengo que cambiar nada. Porque no evolucionaríamos, nos quedaríamos o involucionaríamos. Claro, o sea que ¿verdad? está bien entonces. Claro, está bien y además nos ayuda a preguntarnos y también a replantearnos cosas, ¿verdad? Claro, bueno, tenemos preguntas de la audiencia a través de redes sociales. Esta proveniente de Ñemby, Lucero, pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son los intereses e interrogantes de los adolescentes como para congeniar más fácilmente con ellos? Wow, es una amplia pregunta. O sea, Sí. hay millones de cosas, dependen de, o sea, a ver, sus interrogantes pueden ser afectivas, pueden ser deportivas, pueden ser vocacionales. Hace poco tuve una charla con unos chicos que están en tercer año y les preguntaba qué quieren ser y casi la mitad no sabía, ¿verdad? Entonces, esas son las inquietudes, las interrogantes. Y después yo creo que tenemos que volver a hablar con nuestros hijos a nivel filosófico. Y cuando digo esto no estoy hablando de que den clase de filosofía, sino sentarnos a hablar de qué piensa, por qué piensa y entrar en ese debate ¿Quién soy, sano. para qué voy, hacia dónde voy? O sea, preguntas existenciales básicas. Y preguntarle también, ¿por qué vos pensás eso? ¿Y qué te parece esto? Que de repente al ver una película le preguntemos, ¿qué te parece? No a nivel interrogatorio, profesor, conversar con ellos, el análisis escucharle. crítico y analítico, Claro, ¿verdad? pero simplemente entender cómo él está viendo. Porque, ¿qué pasa? Como decía el material, no es porque a mi hijo no tenga problemas, es que le está yendo todo bien. Quizás yo no estoy conversando y no me estoy dando cuenta de eso. Entonces, de repente, es hablar con él. Muy importante para mí, y es algo que yo hago cuando me subo en el auto y a veces comenzamos a hablar con nuestros hijos, yo apago la radio para darle mi más plena atención. Pero eso a es ellos. maravilloso, la mayoría no hacen eso. No, es que... Y hasta a veces vos te vas a los restaurantes y ves que hay familias enteras y cada uno está con sus celulares así, nadie se mira la cara. Sí. Y es el momento de decir, bueno, a la hora de almorzar, a la hora que vamos a compartir, se apagan los celulares o guardemos todos los celulares. Y fíjate que hay un estudio que se hizo en un restaurante donde cada vez la gente tardaba más en el servicio. O sea, se servía más lento, entonces comenzaron a revisar por qué había algún problema en la atención y se dieron cuenta que era el celular, porque la gente se sienta y primero se saca una selfie, después saca una foto de la carta, después saca una foto de la comida, después comparte la foto, después pide que le calienten la comida. Todo eso pasa. ¿Cuánto tiempo se pierde en todo eso y se comparte menos? Exacto. Pero tenemos otra pregunta, esta proveniente de la ciudad de Limpio. Pregunta lo siguiente, Darío. Quiero participar en todas las actividades de mis hijos, pero ellos quieren hacerlo solos. ¿Hasta qué punto puedo acompañarlos sin invadir su privacidad? Bien, está muy buenísima la pregunta. ¿Cómo participo en las actividades? Porque, por ejemplo, en las actividades deportivas hay muchos padres que creemos que somos los entrenadores. Entonces tenemos la charla en el técnica. Caso de los hombres. Claro, no, y las mujeres también, porque la otra vez estábamos viendo con mis hijos un documental sobre unos bailarines, un elenco, o sea, un concurso de ballet y cómo las familias se preparaban. Y, por ejemplo, había una mamá que estaba en todas las prácticas y hasta ella le decía al entrenador qué cosas había que hacer, ¿verdad? Ella era más coach que Sí, claro. Entonces, a veces ese previo a la competencia, como yo le hablo a mi hijo, puede ser muy invasivo y el posterior. A veces mi hijo el acompañamiento que necesita es saber que yo estoy ahí y no digo nada. Claro. Y a veces lo que necesita es alguien en quien desahogarse cuando le fue mal o con quien celebrar cuando le fue bien, sin ninguna reflexión técnica. Yo soy su papá y lo que más necesito es recomponerle si fue algo adverso o celebrar con él si fue algo bueno. Y quizás, como dice la pregunta, no invadirle con debería haber hecho esto, sino sobre todo, mira, genial, yo estoy aquí y punto, nada más, silencio. Ahora,
sí hay una conversación. Si mi presencia te altera, bueno, y hay algo que habría que trabajar. Habría que cuestionarlo y trabajarlo. Claro. Bueno, en síntesis, entonces, la cuestión de la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia emocional en los adolescentes y en la juventud pasa por ayudarlos a vivir a profundidad las cosas. Exacto. Esa sería la síntesis. Así mismo. Bueno, con este pensamiento, entonces, vamos agradeciéndote la presencia, como siempre, licenciado Sergio Carrón, destacado psicólogo clínico y coach ontológico. Así mismo. Cerramos otra edición más de Padres al Día. Esperemos que les haya gustado y bueno, que nos sigan por redes a través de YouTube también. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.